No, es que yo no estoy compartiendo pantalla. Oh, pues, ahí sí tendría que ser la persona que está compartiendo la pantalla, ¿eh? Oh, Un momento, por favor, que estoy dando la opción para grabar, pero no me está dando. Ahí está, ya está grabando. bueno, pues nosotros somos... Eh, no me acuerdo qué número de equipos somos, pero bueno, nosotros vamos a exponer vías biliares. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a comenzar con anatomía y vamos a tener que, de manera general, las vías de excreción de la bilis van a comprender los conductos intrahepáticos, el conducto hepático común, la vesícula biliar, el conducto cístico y el conducto colédoco. Estas vías se van a dividir entre intrahepáticas y extrahepáticas. Solamente los conductos intrahepáticos pues van a ser intrahepáticas y los demás van a ser extrahepáticas. Bueno, no puedo señalar, pero del lado izquierdo pueden ver que en la proyección um, anatomoclínica que tienen las vías biliares, pues se ubica en el hipocondrio derecho. Y si lo dividimos en cuadrantes, se ubica en el cuadrante superior derecho. Y bueno, se ubicaría junto con el lóbulo hepático derecho, comparte el riñón derecho, con la glándula suprarrenal, con el ángulo hepático del colon y con el ángulo hepático del colon. Y bueno, siguiente, por favor. Ok, pues de manera general, para que no se pierdan mientras les estoy hablando, vamos a tener que de los conductos biliares intrahepáticos van a salir dos conductos. Va a ser el conducto hepático derecho y el conducto hepático izquierdo. Y se van a juntar para formar el conducto hepático común. El conducto hepático común va a ser la vía biliar principal. Y de la vesícula biliar va a salir el conducto cístico. Esta va a ser una vía accesoria. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, si a nosotros nos quitan la vesícula, sí nos haría un daño, pero después de un tiempo se regula y podemos vivir. Pero si, por ejemplo, tenemos un cálculo biliar en el conducto hepático principal, pues eso ya no es compatible con la vida. Pero bueno, el conducto cístico se va a unir al conducto hepático común para formar el conducto colédoco. Este va a ser el conducto biliar principal. Y pues va a terminar en la porción descendente del duodeno, en lo que va a ser la ampolla de Vater o hepatopancreática. Siguiente. Bueno, pues aquí lo tenemos como imagen. Podemos ver cómo comienzan los conductos hepáticos derecho e izquierdo para formar el conducto hepático común. Ay, gracias por señalar. Y de la vesícula biliar, pues podemos ver cómo se divide. Vamos a tener que va a tener un fondo, un cuerpo, un cuello y pues el conducto cístico. Lo vamos a ver más a detalle más adelante. Y después vamos a ver que van a formar el conducto colédoco para al final juntarse con el conducto pancreático y terminar en la ampolla hepatopancreática. Siguiente, por favor. Bueno, pues como les dije, la vía biliar principal va a estar conformada por el conducto hepático común y el colédoco. El conducto hepático común va a tener origen en, va a tener origen, o sea, se van a juntar los conductos hepático izquierdo y hepático derecho delante de la rama derecha de la puerta hepática y arriba y a la derecha de la bifurcación arterial. Ok, y este va a tener un diámetro de 4 a 5 milímetros y una longitud de 3 centímetros. Sin embargo, encontré que esto solamente va a ser como como de manera general, como solamente va a aparecer en el 60% de las personas, porque hay muchas variables. Pero bueno, después, cuando se une la vía cística, pues va a surgir el conducto colédoco y esto va a ser en el borde libre del aumento menor. Pueden ver ahí el aumento menor, aparece como lámina anterior del aumento.
que va a unir el hígado con el intestino delgado. Ok. Sí, el duodeno. Ajá, con el duodeno. Y este va a tener un diámetro de 6 milímetros, una longitud de 8 a 10 centímetros en el adulto. Sin embargo, en el MUR encontré que puede medir hasta 15 centímetros. ¿Cuánto? Y va a tener 15 centímetros en el MUR. Es un tanto largo, pero bueno, yo había, lo que hemos manejado como máximo ha sido 10 centímetros, pero bueno, si tú me dices que hay una anatomía que te está manejando hasta 15 centímetros, hay que checarlo nada más, tómenlo en consideración, hijos, para que eh, vean ustedes que hay variantes anatómicas. Entonces, en promedio nosotros siempre manejamos hasta 10 centímetros, ¿eh? Sí, yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Es una longitud promedio, la de 8 a 10. 10 Ah, bien. centímetros. Lo que pasa es que se manejan, acuérdate que en las anatomías se manejan, en este caso, longitudes promedio, tomando en cuenta a una persona de unos 70, ¿no? Unos 70 metros. Obviamente, si estás hablando de una persona de 2 metros, una persona de talla alta, por supuesto que las longitudes pueden variar no solamente en el colédoco, sino en muchas partes del cuerpo, ¿no? Pero es muy raro encontrar o sea, no estoy diciendo que no se pueda llevar, dar el caso, pero es raro encontrar una longitud de colédoco por arriba de los 10 centímetros. Yo diría que hasta 12 sería así como que algo un poquito este, más de lo normal, ¿no? Pero bueno, vamos a manejar cifras promedio. ¿Parece? Sí, sí, vale. Nada más como lo puse como para tenerlo en consideración, porque sí, en la mayoría de las anatomías que encontré fue de 8 a 10 centímetros, todo Ujú. junto. Pero de todas formas vamos a ver que el conducto colédoco pues también va a tener muchas variantes y va a tener un origen aparente y uno real que vamos a ver gráficamente más adelante. Y esto va a ser porque tanto el conducto pancreático como el cístico se va a decir que tienen como que se van a como adosar, como antes de juntarse completamente. Entonces, bueno, ahorita lo vamos a ver. Vamos a tener, Ahorita que, perdón, perdón, ahorita que tú comentabas de esta longitud de 15 centímetros del colédoco, bueno, en este caso probablemente Moore y lo que yo estaba ahorita analizando, puede que a lo mejor más bien Moore se refiera más bien a la longitud de toda la viabilidad, o sea, desde los conductos hepáticos derecho-izquierdo hasta la ámpula de Vater, ¿no? O sea, a lo mejor 15 centímetros sí sería en conjunto todo. Pero bueno, continúa por favor, Gwendolyn. sí, bueno, eh, bueno, vamos a tener que, como se ve, va a tener una dirección de arriba hacia abajo y va a describir una curva cóncava hacia la derecha. Esto va a ser debido a que va a encontrarse con el duodeno. Y como vamos a ver en el trayecto, pues va a pasar por detrás. ¿Puedes darle la siguiente, por favor? Aquí está el trayecto que va a seguir. Pues como les dije, va a comenzar en el borde libre del aumento menor, donde se une el conducto cístico eh, y el conducto hepático, como va a pasar detrás del duodeno, donde se ven las líneas punteadas, hasta detrás de la cabeza del páncreas. Ajá. Y en la parte medial posterior de la porción descendente del duodeno va a ser donde se va a unir con el conducto pancreático o de Wilson, para al final terminar en la ampolla hepatopancreática de Vater. Y ahí vamos a tener que va A a ver, tener hija, a ver, no termina en la ampolla, si te estás refiriendo a la carúncula mayor, es distinto, ¿eh? La unión, la confluencia del colédoco con el pancreático principal, aquí en tu esquema lo vemos punteado y se ve cómo se ensancha un poquito, como si fuera un embudito pequeño, donde se está uniendo el colédoco con el pancreático principal. Ese ensanchamiento es a lo que nosotros conocemos como ampolla de Vater, y la ampolla de Vater desemboca en la segunda porción de duodeno, en la carúncula mayor. ¿Sí? Sí, Ok, sí, bueno, ok. adelante.
y vamos a tener que en la ampolla, en la ampolla hepatopancreática, como nos dijo el doctor, se va a encontrar el músculo esfínter de la ampolla o de Oddi. Exacto. Para terminar en la papila mayor del duodeno. Conforme a conforme a este trayecto, vamos a tener que se va a dividir en 3 regiones. Uno que va a ser de la raíz pancreática, que encontré que puede llamarse como radicular o retroduodenal, precisamente porque va a encontrarse detrás del duodeno. La segunda que va a ser una región duodeno-pancreática, porque va a ser cuando va a entrar en el páncreas, cuando va a penetrarlo. Y finalmente la porción terminal. Siguiente, por favor. Bueno, te doy los nombres así como los manejamos en digestivo. Son 4, ¿eh? 4 porciones del colédoco que estudiamos. Si tú te fijas aquí en tu esquema, donde se une el cístico con el pancreático común, no ve mi cursor, ¿verdad? ¿Nadie ve mi cursor? No, doctor. No. Híjole, qué lástima. Bueno, si me apoya Isela, que si es Isela quien está manejando. Ándale, Isela, con tu cursor, por favor, ponlo aquí donde se está uniendo el cístico con el hepático común. Ándale, ahí. A partir de ese momento se forma nuestro colédoco y antes de que se vaya por detrás del duodeno, vemos una pequeña porción. A esa porción le vamos a llamar del colédoco porción supraduodenal. Después vemos la línea punteada que pasa por detrás del duodeno. Esa es la porción retroduodenal. Después, por abajo, vemos otra porción punteada que pasa por detrás de la cabeza de páncreas, ¿sí? No nada más va a pasar por detrás de la cabeza de páncreas, también va a haber una pequeña porcioncita en la porción terminal antes de que se junte con el colédoco para formarnos la porción pancreática. Algunos lo manejan como retropancreática y otros lo manejan como intrapancreática, ¿sí? Y por último tenemos la porcioncita donde ya se une con el pancreático principal y se forma la ampolla de Vater, que queda prácticamente dentro de la pared del duodeno, y a esta la vamos a conocer como porción intraparietal, ¿sí? Esta ampolla de Vater va a desembocar ya aquí en la segunda porción del duodeno, ya donde termina ahí. Ahí vemos un punto al centro, que ese punto central nos está ejemplificando lo que es el vértice de la carúncula mayor del duodeno, ¿sí? Ese punto nos está ejemplificando lo que es el orificio de Oddi. El orificio de Oddi va a estar, así como lo está manejando Isela ahorita, que está rodeando el orificio, ¿sí? Va a estar circundado, o sea, va a estar rodeado por músculo liso visceral circular, que nos va a formar el esfínter de Oddi. Y también a este esfínter se le conoce como esfínter vateriano, ¿sí? O esfínter de la ampolla hepatopancreática. ¿De acuerdo? Entonces, queda claro que hay 4 porciones del colédoco que le vamos a estudiar. La supraduodenal, la retroduodenal, la pancreática o intrapancreática, ¿sí? Y tenemos la intraparietal. ¿De acuerdo? Ok. Adelante, hija. Perdón, antes de que continúen en este caso, me llamó mucho la atención que comentan sobre la vía biliar principal, en este título que le pusieron. ¿A qué se refieren con vía biliar principal? Bueno, en los libros donde yo consulté fue que la vía biliar principal estaba como conformada por el conducto colédoco y por el conducto colédoco, que era la vía biliar principal. Pero tiene, en este caso, la anatomía que leyeron, ¿tiene alguna, o les marca algún significado de por qué se le llama vía biliar principal? O sea, ¿tiene una razón porque la vía cística, porque la vía cística es accesoria. Bueno, y preguntaría entonces qué significa, por qué se le llama vía biliar principal y vía accesoria. Esto es muy interesante y eso tiene aplicación médica. Por eso lo estoy comentando. ¿Por qué se imaginan que se llama vía biliar principal y vía biliar accesoria? Bueno, yo como lo encontré,
en la target, en una parte que decía de anatomía funcional, era porque si tenemos que si nos quitaran como la vía cística junto con la, uh, como, si nos quitaran la vía cística, pues no podríamos sobrevivir, como, sí tendríamos como problemas, pero después se regularía. Pero, por ejemplo, un problema en la vía biliar principal, eso ya no sería compatible con la vida. Eso. Bueno, sí, como que medio revuelto, pero tienes la idea, eres Gwendolyn, ¿verdad? Sí. Ah, ok, Gwendolyn. Sí, perdón, es que como no te estoy viendo en la pantalla, pero bueno, sí, sí, Gwendolyn, tienes en cierta forma la idea. Se le llama vía biliar principal porque, como tú bien lo dices, son aquellos conductos en los cuales si tú los obstruyes, los cortas, los retiras en un momento dado, el flujo de la bilis ya no va a llegar al duodeno, ¿no? Ya no va a fluir libremente hacia el duodeno. Y esto es importante porque si tú obstruyes esta vía biliar principal, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues toda la bilis contiene bilirrubinas, contiene sales biliares, que son productos tóxicos para el hígado y para el organismo en general. Entonces, si por alguna razón se llega a obstruir esta vía biliar o se llega, o por algún incidente se llega a cortar en una cirugía, pueden ocurrir problemas, ¿no? Tampoco tú la puedes ligar, por supuesto. Entonces, si tú obstruyes esta vía biliar principal, ya vas a impedir en este caso el flujo biliar desde hacia el duodeno. Entonces, ¿cuáles son las estructuras que conforman la vía biliar principal? Pues el conducto hepático derecho-izquierdo, el conducto hepático común y el conducto colédoco. Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué pasaría si se obstruye el colédoco? Si se obstruye el colédoco, ya la bilis, por supuesto, ya no va a fluir. Entonces, esta bilis al no fluir va a tender a regurgitarse, ¿sí? Por un aumento en la presión dentro de la vía biliar, y esto va a provocar que toda la bilis, junto con las bilirrubinas y las sales biliares, regresen a los conductos intrahepáticos, lleguen al hígado y se empieza a acumular dentro del parénquima hepático. ¿Qué pueden provocar? Pues pueden provocar un montón de problemas. De entrada, las bilirrubinas, si no logran fluir hacia su sitio de eliminación común, pues van a buscar eliminarse hacia otros sitios, como cuál, por ejemplo, la piel. Entonces, ¿qué pueden provocar? ¿Qué te imaginas, Gwendolyn, que podrían provocar? ¿Ictericia? Ictericia, por supuesto, ¿verdad? Entonces, fíjate, en un problema de obstrucción del colédoco, por ejemplo, algo muy poco común, es un lito, una coledocolitiasis, ¿no? Que nosotros lo vemos en la clínica. Pues imagínate una coledocolitiasis, una de las manifestaciones que puedes tener en una coledocolitiasis precisamente por la obstrucción es la ictericia. Claro que si esto se llega a perpetuar, por supuesto que se tiene que resolver este problema de coledocolitiasis, pero si se perpetúa, puede generar daño hepático, ¿sí? Las bilirrubinas pueden ocasionar lesión hepática e inclusive pueden ocasionar cirrosis biliar, ¿no? Hay una patología descrita precisamente llamada cirrosis biliar, que bueno, tiene otro tipo de origen, ¿no? Para no mezclar las cosas. Pero fíjense, en una coledocolitiasis, o la razón por la que presentemos ictericia en una coledocolitiasis, en una obstrucción biliar, es precisamente por eso, porque al no permitir el flujo libre de la bilis por la vía biliar principal, pues por supuesto toda la bilis ya no va a poder liberarse y todas las bilirrubinas se van a acumular en la piel, en las conjuntivas, ¿no? Entonces, pues por eso se llama vía biliar principal, porque no se puede ni obstruir, ni fijar, ni ligar, ni nada, ¿no? Entonces, tiene que pasar libremente la bilis por esos conductos biliares, porque si no, no es compatible, como tú dices, con la vida, ¿no? Por supuesto que una persona con coledocolitis no se le obstruye el colédoco y se muere, ¿no? Inmediatamente, ¿no? Obviamente tiene que haber una historia natural de la enfermedad en la cual tú como médico tienes que detectarlo oportunamente para que tú tomes la decisión de operarlo o no. Y en el caso de la vía biliar accesoria, doctores, es importante porque, por ejemplo, en el caso del colédoco y la vesícula biliar, que forma parte de esta vía biliar accesoria, pues nosotros podemos obstruir, quitar inclusive los conductos, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, en una cirugía de vesícula, una colecistectomía? Las personas que se les quita la vesícula biliar
no les pasa nada, esto no es, eh, no es que si te quito la vesícula biliar ya no puedas vivir, no es ningún problema, ¿no? Entonces, las vías biliares accesorias, si las retiramos, las ocluimos y demás, no pasa nada, ¿no? Por eso se llaman vías biliares accesorias. Tienen una connotación quirúrgica, doctores, ¿vale? Bien, Nadia pregunta que si es lo mismo la ampolla de Vater que la ampolla de Odi. Nadia, no existe la ampolla de Odi, ¿sí? Es la ampolla hepatopancreática, ¿sí? O la ampolla de Vater. Cuando nos referimos a Odi, es únicamente el orificio de desembocadura de la ampolla hepatopancreática y al músculo que lo circunda, que es el esfínter de Odi. No sé si aclaro tu duda. Sí, doctor, gracias. Ok, entonces, nada más para aclarar esa duda que teníamos en el chat, ¿vale? Igual de cualquiera que tenga duda, pónganlo ahí en el chat y nosotros lo contestamos así abierto, ¿eh? Por favor. Adelante, hija. Gwendolyn, ¿verdad? Sí, Ándale, bueno. bueno, muchas gracias por de las regiones. Creo que lo voy a agregar después y se los voy a volver a pasar la presentación corregida, porque yo solamente encontré 3 regiones. Pero bueno, dale a la siguiente para que pueda decirles las relaciones. Ahorita solamente les voy a decir las relaciones de las 3 regiones que les dije, pero después voy a agregar las demás. Bueno, vamos a tener que, por ejemplo, de la porción radicular, las relaciones inmediatas van a ser por arriba por la arteria hepática, como la arteria hepática y el conducto cístico. Por abajo va a tener la vena porta la arteria gástrica derecha. Por atrás o posterior va a estar la vena porta hepática, que se observa muy bien en la imagen izquierda de arriba. Y a la derecha se va a encontrar la arteria hepática propia. Esas van a ser las inmediatas. Las mediatas van a ser de forma posterior, se va a encontrar el foramen omental y la vena cava inferior. Por delante se va a encontrar el duodeno, porque pues vamos a recordar que va a pasar por detrás, el píloro y el lóbulo cuadrado del hígado. A la izquierda vamos a encontrar que el aumento menor bueno, yo lo encontré como ligamento hepático gástrico y la curvatura gástrica menor. Y a la derecha lo vamos a tener el borde libre del aumento menor y como el foramen omental. Y bueno, en la porción duodeno-pancreática, que pues va a estar directamente con la cara posterior del duodeno, de ahí su nombre, en la porción anterior, y con la arteria pancreático-duodenal. Con la arteria pancreático-duodenal superior posterior. Y pues vamos a tener que pues va a atravesar el páncreas, por lo que pues a la izquierda se va a encontrar con el tubérculo omental del páncreas y con la arteria gastroduodenal. Y de manera posterior pues va a tener a la fascia retroduodeno-pancreática y a la vena como a la vena que va a ir con la arteria pancreático-duodenal superior. Y ¿Qué más? Y en la porción terminal, pues vamos a tener que pues va a ser un segmento completamente rodeado por el páncreas y de manera posterior se va a encontrar con el conducto pancreático accesorio y a la izquierda con el conducto pancreático, porque pues van a terminar confluyendo, y de la lateral izquierda pues se va a encontrar con el duodeno. Como podemos observar, se va a encontrar pues como dijeron con el perdón, se va a encontrar con el... Tranquila, respira profundo. Relájate, no llevamos prisa, tenemos hoy y mañana para terminar vías biliares. Tranquila. Gracias. Bueno, vamos a tener que... cuando se va a encontrar con la con la ampolla
hepático duodenal, vamos a tener que encontrar un esfínter que va a ser llamado el esfínter del conducto colédoco, pero también yo lo encontré como que se llamaba como el complejo muscular de Boyden, que va a estar conformado por 4 esfínteres. Va a ser el esfínter colédoco superior, el esfínter colédoco inferior, el esfínter ampular o de Oddi y el esfínter pancreático. Ese es el complejo, ¿eh? Pero el esfínter Sí. nada más del puro colédoco se le conoce como esfínter del colédoco, esfínter coledociano o esfínter de Boyden, ¿sí? Al complejo de Boyden son todos los que acabas de mencionar. Ok. Es que yo nada más, yo nada más encontré, como que sí me confundí un poco en eso de si era el músculo aparte o era el complejo. Pero Mira, entonces son los dos en tu esquema superior derecho, ¿sí? Ahí nos está formando la unión del pancreático principal y el conducto colédoco. Si ustedes se fijan, me ayudas, Ise, con tu cursor y lo pones al inicio de aquí arribita, pon tu cursor en donde está el inicio del esfínter coledociano. Bájalo un poquito, ándale, ahí. A partir de ahí, vete dirigiendo tu cursor hasta donde está la unión del colédoco con el pancreático principal. Ándale, a esa altura. Toda esa estructura que vemos ahí arriba, desde donde marcó ahorita hice, desde allí hasta acá abajo, no es longitudinal el circular, ¿eh? Pero es toda esa región. Todo ese es el esfínter de Boyden, ¿sí? Todo ese es el esfínter de Boyden. Ahora, cuando se une el colédoco y el pancreático principal, van a formarnos ese tipo de embudo que les había dicho yo hace un rato. Si se fijan, se ve una forma triangular, como si fuera el embudo, eso que nos está circundando ahorita, dice, eso es la ampolla de Vater. Como ustedes pueden ver, la ampolla de Vater, en su vértice, va a tener un agujero. Ese es el agujero que conocemos nosotros como el orificio de Oddi. Y alrededor del orificio se ve el músculo que está circundándolo, ese músculo. Ese es el esfínter de Oddi, ¿vale? Ahora, vámonos al pancreático principal. Acá en el pancreático principal ustedes ven en la porción terminal, de vuelta pónmelo aquí donde, ándale, ahí donde inicia el músculo, y recórrelo hasta donde está unido con la ampolla de Vater, donde se ensancha la ampolla de Vater, al principio, ahí. Fíjense ustedes cómo nada más es una pequeñísima porción, pero esa pequeñísima porción de músculo nos va a formar el esfínter pancreático principal o esfínter de Wilson, ¿sí? Ahora, la conjunción de los 3 esfínteres que estamos mencionando es el complejo de Boyden, que nos habla acerca de la función que tiene de estar regulando el paso de el fluido biliar y del jugo pancreático a través de la vía y a través de la ampolla de Vater hasta la segunda porción de duodeno. No sé si quede clara esta explicación. De hecho, esto nos ayuda, este esquema nos ayuda para contestarle a esta Nadia, tu pregunta que tenía hace rato. Sí, de acuerdo. ¿Sí? Totalmente de acuerdo. Una cosa es la ampolla de Vater, otra cosa es el esfínter de Oddi, otra cosa es el orificio de Oddi, ¿sí? Y los esfínteres del colédoco y el esfínter del pancreático principal son también 2 cosas distintas. ¿Sí? Entonces, no sé si queda claro, queda entendido. Y en el esquema del lado izquierdo, en el esquema superior izquierdo, que estamos viendo la vista posterior de la vía biliar, pues nosotros vemos aquí como prácticamente lo que estábamos explicando, tenemos una porción supraduodenal, una porción que está pasando por detrás del duodeno que le llamamos porción retroduodenal, tenemos la porción pancreática que si ustedes se fijan, una parte es posterior al páncreas, pero otra parte se mete aquí en el estroma pancreático, en el tejido pancreático. Por eso les digo que algunos autores le llaman porción intrapancreática y otros le pueden llamar
porque como queda por detrás le dicen retropancreática. Entonces, las dos maneras son completamente válidas, ¿sí? Y aquí lo que ya no alcanzamos a ver es lo que les mencionaba hace rato, que una pequeña porción del colédoco, ya que está formada la ampolla de Vater, queda dentro de la pared. Eso lo vemos en el esquema primer que explicamos, del lado derecho arriba, cómo se ve que ese colédoco queda dentro de la pared del duodeno, que es de la porción intraparietal del colédoco. ¿Ok? Ahora, en el esquema inferior izquierdo, ustedes ven ahí una flechita que le está señalando cómo el aumento menor, el borde libre del aumento menor, ¿sí? Si me ayudas con tu cursor, dice, ándale ahí, ese borde. Si se fijan, ahí está esa flechita que nos está diciendo, aquí está, es una estructura anatómica que nos ayuda para estar comunicando a la cavidad peritoneal mayor con la cavidad peritoneal menor, ¿sí? Y a estructura la conocemos nosotros como ay, se me fue ahorita el nombre, el hiato de Winslow. El hiato de Winslow, exactamente. El hiato de Winslow o agujero transomental. De las dos formas se los pueden preguntar, ¿eh? Ya les dije la función que tiene. Tiene la función de comunicar a la cavidad peritoneal mayor con la cavidad peritoneal menor o transcavidad de los epiplones. Sí. Bolsa aumental también. Que vemos, me ayudas con tu cursor, hija, ahí vemos nosotros a la vía biliar, nos quitaron parte del aumento menor y vemos a la vía biliar la relación que guarda tanto con la vena porta, ahí la vemos en color azulito, creo que sí es, ¿verdad? Sí, sí es. Y vemos también a la arteria hepática, cómo está la arteria hepática, cómo va, y de ahí, arribita, por detrás del colédoco, ahí vamos a ver cómo se deriva una rama que se va hacia la vía biliar, que es la arteria cística. ¿Ok? Y vemos nosotros que ahí estas estructuras están en relación también con nuestro borde libre del aumento menor. ¿Por qué eso lo menciono? Porque junto con el borde libre del aumento menor y todos los que acabamos de mencionar, forman parte de la estructura funcional del hiato de Winslow. Por si se los llegasen a preguntar qué estructuras forman parte del hiato de Winslow, son todas las que les acabo de mencionar. ¿Ok? ¿Dudas, hijos? ¿Preguntas? ¿Aclaraciones? Si no, para que continúe, Gwen. De hecho, perdón, en este caso, complementando lo que dice el doctor, Isela, ¿me puedes poner en el borde libre nuevamente con tu cursor? El borde libre del aumento menor, con tu cursor. Y oriéntalo un poquito a la izquierda, un poquitito a la izquierda. Tu cursor un poquito a la izquierda, ahí, exactamente ahí, ese es el hiato de Winslow, ¿sale? Para que, porque nos podríamos confundir con el corte que se hizo ahí en el esquema, pensaríamos que podría ser el agujero. No, el agujero es donde está señalando Isela, ¿sale? Ahora, complementando lo que comenta el doctor Lalo, en este caso, si se dan cuenta, ahí se forma una triada, ¿vale? Bueno, que en realidad es una pentada, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente está participando la arteria, la vena y el conducto biliar, sino también ahí se encuentran unas cadenas linfáticas y inclusive nervios. Bueno, fíjense muy bien, doctores. En términos generales, esta estructura que comenta el doctor, ¿vale? Esta estructura funcional es conformada por una triada, se le llama también pedículo hepático, ¿sale? Entonces, ¿qué es el pedículo hepático? Pues esas estructuras, esa triada conformada por la arteria hepática, el conducto biliar y por detrás, ¿quién está? La porta, ¿sale? Entonces, la vía biliar, el conducto biliar se encuentra orientado hacia adelante y a la derecha, ¿sale? Ahí donde está señalando Isela, adelante y a la derecha está la vía biliar, ¿no? El conducto biliar, en este caso el colédoco. Bueno, a un lado a la izquierda, ¿sale? Hacia adelante y a la izquierda se encuentra la arteria hepática propia, ¿sale? Y por detrás, que lo podemos ver mucho mejor en la imagen de arriba, en la imagen superior izquierda, ahí nosotros encontramos a la vena porta, ¿sale? Entonces siempre la vena porta va a estar detrás del conducto biliar, del conducto colédoco. Entonces también en la imagen de arriba
lo podemos ver pero en una vista posterior. Vemos hacia adelante y a la derecha al conducto colédoco, hacia adelante y a la izquierda encontramos a la arteria hepática propia, y hacia atrás siempre encontramos a la vena porta, ¿vale? Es importante esto porque muchas veces cuando ustedes solicitan un ultrasonido, por ejemplo, muchas veces también parte de ese ultrasonido, pues les reportan las estructuras que se encuentran en esta parte, ¿no? Reportan la vena porta, el conducto biliar, ¿vale? Les reportan a veces diámetros. Entonces, por eso es importante también tener la noción anatómica de lo que tenemos ahí en esta parte, ¿vale? Muy bien. Adelante. Adelante, Ken. Ok. ¿Puedes darle a la siguiente, por favor? Bueno, eso es lo que ya les dije. Siguiente. Bueno, vamos a tener que la irrigación de este conducto principal va a ser por parte de la arteria cística, que viene para el conducto hepático común, y de la arteria hepática propia para el segmento supraduodenal que mencionaban al principio, y de la arteria pancreático-duodenal superior para el segmento retropancreático e intrapancreático, o sea, la porción terminal. Y del drenaje, pues vamos a tener que van a ser tributarias de la vena porta hepática o de la arcada parabiliar. Aquí aparece la vena porta hepática. Siguiente, por favor. Y bueno, del drenaje linfático, vamos a tener que va a venir por parte de más bien van a drenar los linfáticos radiculares y de los retropancreáticos y celíacos, perdón. Y la inervación va a ser por parte de los plexos anteriores y posteriores de los nervios del hígado. Ahí aparece el plexo hepático y va a ser principalmente del nervio posterior del colédoco. Y mientras que el esfínter de la ampolla hepatopancreática va a venir por parte de las células nerviosas autónomas por medio va a tener estimulación vagal y de los nervios esplénicos. Okay. Siguiente. Aquí algo importante que debemos de recordar es con respecto a la inervación. La inervación simpática es la que nos va a ayudar a la transmisión de dolor. Acuérdense que la vía biliar es una estructura anatómica que cuando está obstruido su paso, su flujo, ¿sí? Causa mucha distensión y esa distensión va a causar dolor. El dolor es transmitido a través de la vía simpática. Y como nos está diciendo ahorita Gwen, pues esa vía simpática va a estar dado por los nervios de los plexos que están conformándolo. Nada más que quisiera que lo puntualizaras más y que dijeras, es el plexo solaro-celíaco que nos está dando la inervación simpática para esta región, ¿sí? Y la inervación parasimpática, parte de ese plexo posterior va a ser obviamente ramas que se derivan del vago, que es la inervación parasimpática. Que quede bien claro, el dolor va a ser transmitido a través de la vía simpática. ¿Ok? ¿Qué más, Gwen? Ok. Bueno, siguiente, por favor. Bueno, vamos a pasar a la vía accesoria, que va a comenzar por la vesícula biliar. Bueno, vamos a tener que este va a ser un reservorio fibromuscular que se va a encontrar en la fosa de la vesícula biliar o fosa cística, que va a estar en la cara inferior del hígado. Bueno, como sabemos, se va a encontrar en el hipocondrio derecho, va a tener una forma piriforme, una longitud de 8 a 10 centímetros y un ancho de 3 a 4 centímetros. Su dirección va a ser de arriba, de atrás hacia la izquierda, y vamos a tener una parte, bueno, va a tener un fondo que va a sobresalir del borde inferior del hígado y un cuerpo que va a ser cilíndrico y un cuello. En el cuello vamos a tener que va a tener una dilatación en su parte final que se va a llamar infundíbulo de la vesícula o bolsa de Hartmann. Y este va a tener en su parte inferior el conducto cístico. Bueno, va a emerger de él. Muy bien. Ok. Siguiente, por favor.
bueno, aquí se puede observar mejor el cómo se tiene que levantar el hígado para que pues se observe bien. El cómo su fondo pues va a tener, se va a relacionar superiormente con el borde inferior del hígado o la escotadura cística, posteriormente con el hígado, el colon transverso y el duodeno. Eh, eh, por su parte inferior va a tener al colon transverso, anterior la pared abdominal, bueno, anterior esta va a ser una relación obviamente mediata, va a ser la pared abdominal anterior y el músculo recto del abdomen que se va a relacionar con el fondo. También encontré que pues se supone que solamente el fondo de la vesícula biliar es el que se puede palpar, aunque pues esto obviamente va a depender de la persona. El cuerpo, pues, disculpa. Adelante, adelante. Bueno, el cuerpo pues va a tener una relación superior con la cara visceral del hígado, obviamente con la fosa de la vesícula biliar y con la placa vesicular. Este es un espesamiento del tejido conectivo que precisamente va a contener vascularización, o sea, arterias, nervios, y así. Y inferior, pues se va a encontrar con el peritoneo, con la porción superior del duodeno, en la flexura superior del duodeno, el píloro, y pues va a tener, bueno, aquí se van a encontrar mayormente adherencias peritoneales, debido a que, bueno, yo encontré que debido a que la vesícula biliar está como pues pegada al hígado, sin embargo no se encuentra completamente rodeada por peritoneo, solamente el fondo tiene un revestimiento peritoneal completo y el cuerpo está rodeado de peritoneo por su cara inferior y por sus caras inferior y laterales, perdón. Y, pero pues en el cuerpo se van a encontrar mayormente estas adherencias. Y el cuello, ¿cómo? ¿Lo sacaste del MUR? Eso lo saqué de la tarjeta. Fíjate, Gwendolyn, muy interesante esto que tú estás comentando, pero para hacerlo un poquito más, hacer una analogía un poquito más, tratando de explicar lo que tú estás comentando, ¿has visto cuando envuelves un objeto con papel plástico? Con plástico, ¿has visto como los del supermercado, ¿no? Cuando te envuelven, en este caso, un topper o un recipiente, ¿cómo lo envuelven? ¿Con playo? Ajá, lo emplayan, exactamente, como una especie de emplayar, exactamente, es la palabra. Bueno, ¿por qué hago la analogía de esto? Porque hagan de cuenta que el peritoneo visceral lo que va a hacer es emplayar a la vesícula biliar en su cara inferior. Entonces, todo lo que es el fondo de la vesícula queda emplayado por completo, pero lo que es el cuerpo y el cuello de la vesícula en su cara inferior solamente queda emplayado por el peritoneo visceral. ¿Qué quiere decir? Que la parte que está adosada en la fosa cística, en el hígado, esa parte que no queda emplayada. ¿Qué quiere decir? Que esa parte queda, no está cubierta por peritoneo. No sé si me estoy explicando. Entonces, toda la parte que está debajo, toda la parte libre que queda de la vesícula biliar, queda cubierta por peritoneo visceral. Es importante esto porque muchas veces cuando se retira la vesícula biliar, pues lo que hay que hacer es realizar la disección de todo el peritoneo. ¿Para qué? Para que puedas separar la vesícula de la fosa cística. Ahora, importante en cuanto a relaciones, porque luego a veces son preguntas de evaluación. El cuerpo de la vesícula biliar, ahorita que estás mencionando, Gwendolyn, dice porción superior del duodeno. Aquí con la imagen se ve mucho mejor. No sé si me puedan poner el cursor a la altura de la vesícula en la imagen, en esa imagen exactamente, donde está la segunda porción del duodeno. Donde está la segunda porción del duodeno, donde está el cuerpo de la vesícula. Fíjense, el cuerpo de la vesícula biliar se relaciona con la segunda porción del duodeno, ¿sale? Y en parte con el colon transverso. Claro que la parte de la vesícula que se relaciona más con el colon transverso es el fondo, ¿sale? Pero en el caso del cuerpo, el cuerpo se relaciona más con la segunda porción del duodeno. En cambio, el cuello de la vesícula biliar se relaciona con la primera porción del duodeno, ¿sale?
Eso es importante, ¿por qué? Porque muchas veces esto se los llegan a preguntar. Ahora, también en cuanto al fondo, dice ahí que una relación importante anterior es con la pared abdominal anterior y con el músculo recto del abdomen, particularmente con el borde lateral del músculo recto abdominal, ¿sale? Una pregunta, Gwendolyn, eh, ¿será lo mismo, está relacionado que ponerte en contacto con la pared abdominal? Una cosa es, No, va a ser una exactamente, relación mediata. exactamente, si no es lo mismo yo estar relacionado con una estructura a estar en contacto con ella. Por qué lo refiero? Eh, el fondo de la vesícula biliar va a estar estrechamente relacionada, como tú dices, de manera cercana con la pared abdominal, pero el fondo de la vesícula biliar no va a alcanzar a contactar a la pared, ¿sale? Y esto es importante porque en el caso de que la vesícula, el fondo de la vesícula, se ponga en contacto con la pared abdominal, ¿qué creen que pueda pasar? ¿Qué creen que pueda pasar? ¿Cómo? Si el fondo de la vesícula se pone en contacto directo con la pared abdominal, puede pasar algo, sí, eso no es normal. Cuando se pone en contacto con la pared, doctores, duele, ¿sale? ¿Por qué puede doler? Pues porque estás ahí en contacto, ¿sale? O sea, no es lo mismo yo estar relacionado a estar ya en contacto directo. No sé si me estoy explicando. Por ejemplo, si la vesícula está, en este caso, está inflamada o tiene por dentro, tiene litos, ¿verdad? Muy frecuente. Entonces, si la vesícula está inflamada por esa presencia de litos, entonces esa pared abdominal, esa pared vesicular del fondo se va a poner en contacto con la propia pared abdominal. Y entonces, si se pone en contacto, duele, y duele en forma localizada, ¿sale? Precisamente en el punto de intersección con el borde lateral del recto abdominal y haciendo una línea perpendicular, y a ese punto nosotros le llamamos el punto vesicular o punto de Murphy, ¿sale? Punto de Murphy, doctores, bien importante. Pues en el momento que se detecta dolor en hipocondrio derecho a la ingesta de grasa, a la ingesta de alimentos colecistoquinéticos, hay dolor, ¿sale? ¿Por qué? Porque está indicando que esa vesícula, esa pared vesicular ya está inflamada, ¿sale? Entonces no es lo mismo si tu vesícula biliar tiene una pared abdominal, tiene una pared sana, saludable, no se tiene por qué poner en contacto con la pared. Se relaciona así, pero no se pone en contacto. En el momento que se pone en contacto el fondo con la pared, ahí es donde duele. Y lo detectamos en la clínica como el punto de Murphy, ¿sale? Y de hecho hay un signo de Murphy, ¿no? Sí. Bueno, no sé si hay algo que comentar, doctor. No, todo bien. Muy bien. Adelante, que continúe, Gwen, por favor. Adelante, adelante. Ok. Bueno, no sé si terminé de dar las relaciones. Sí. Creo que solamente me faltaba el cuello, que iba a ser, ¿o sí lo terminé? Bueno, siguiente. Igual están anotados ahí. Bueno, vamos a continuar con el conducto cístico, que pues va a ser desde la vesícula biliar hasta la vía biliar principal, cuando se va a unir con el conducto hepático común para formar el conducto colédoco. Como vemos aquí se puede observar muy bien el origen real y el origen aparente. Como vemos, el origen, pues su origen aparente parece ser un poquito como antes, más acercado al conducto hepático común. Sin embargo, su origen real va a ser pues más alejado. Por eso, el ancho va a ser de 3 a 4 milímetros y su longitud va a ser de 3 a 4 centímetros. Va a tener una dirección de abajo a la izquierda y hacia atrás. Y bueno, aquí vamos a encontrar que bueno, que va a haber como una relación interesante con el conducto hepático común y con la cara visceral del hígado, porque esto va a formar el trígono histohepático o triángulo de Calot, que va a estar delimitado abajo por el conducto cístico, a la izquierda por el conducto hepático común y pues arriba por la cara visceral del hígado.
pues vamos a tener que el conducto cístico se va a encontrar en el borde inferior del mesocisto, que lo une al hígado y al aumento menor, y se va a apoyar sobre el duodeno. Y estas van a ser sus relaciones. Siguiente, por favor. Perdón, ese triángulo de Calot, doctores, es importante desde el punto de vista anatómico, pero sobre todo desde el punto de vista quirúrgico, ¿vale? Obviamente, si ustedes se van a dedicar a ser cirujanos generales, pues esto se lo tienen que superaprender. ¿Por qué es importante el triángulo de Calot como referencias? Pues porque en medio de ese triángulo pasa la arteria hepática, ¿sale? Perdón, la arteria cística. Entonces, la arteria cística pasa por ahí. Por supuesto que ahí cercano a la arteria cística está la arteria hepática. Entonces, les va a servir como un punto de referencia a los cirujanos para poder operar, ¿sale? Entonces, básicamente ese es el chiste. Digo, es una referencia anatómica, pero sobre todo tiene connotación quirúrgica, ¿vale? ¿Qué más? Ok. Siguiente. Ok. Bueno, vamos a tener que su irrigación igual va a ser por la arteria cística, rama de la arteria hepática derecha. Y vamos a tener que en el cuello de la vesícula se van a dividir en una rama anterior y una posterior, que pues va a irrigar la parte anterior y posterior respectivamente de la vesícula biliar y del conducto cístico. Y en el drenaje venoso, pues va a venir por medio de las venas satélites de las arterias, que van a terminar en la rama derecha más bien, que van a drenar en la rama derecha de la vena porta hepática. Y pues su drenaje profundo va a ser por medio de vénulas que van a atravesar la placa vesicular. Y van a ser pues de la vena porta accesoria. Y su drenaje linfático pues va a ser por medio principalmente del nodo cístico, que se va a encontrar en el cuello de la vesícula, y de los nodos de la raíz hepática. Su inervación va a ser por medio de los plexos hepáticos anterior y posterior, como mencionaron, del plexo celíaco. Y los nervios motores van a ser por medio del neumogástrico, por medio del plexo solar, y pues inhibidores pues por medio del simpático, por medio del esplénico mayor. Muy bien. Siguiente. ¿Alguna duda, pregunta, chicos? Para poder pasar a histología. Doctor, ¿me puede repetir rápido cuáles son las estructuras que forman el hiato de Winslow? Sí, con todo gusto. Van a ser el borde libre del aumento menor, el colédoco, la arteria hepática y parte del cístico, la parte superior, la parte inicial del cístico. ¿Ok? Sí, doctor, gracias. Ándale. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Me podría repetir el último elemento, por favor? Es que no lo entendí. El borde inferior o el inicio del cístico. Si nos regalas la imagen que estábamos viendo, donde estaba el hiato de Winslow, que le estábamos explicando esas 4 imágenes que habíamos visto hace ratito. Esa. Y si nos ayudas con tu cursor. Perdón, me faltaba la vena porta, ¿verdad? No se las mencioné la vena porta. ¿Me ayudas con tu cursor, Ise? Aquí donde nos quitaron en el borde, el pedacito de aumento menor, ahí se ven las estructuras que nos están formando el hiato de Winslow, que es el borde libre del aumento menor, el conducto colédoco, en la parte azulita que se ve aquí en medio, que es la vena porta y la arteria hepática, y arriba, por detrás del conducto hepático común, vemos ahí el inicio de la cística. Entonces, esas van a ser las estructuras que nos forman ese hiato de Winslow. Borde libre del aumento menor,
el colédoco, el inicio del cístico, la hepática común y la vena porta. Gracias, doctor. ¿Sí? Vale, gracias. Gracias, Ise. Entonces, si ya no hay preguntas, continuamos con histología. Doctor, yo tengo una duda. Sí, ¿quién me está hablando? Mi conciencia, yo creo. Yo, Yasmín. Ah, Yasmín. Perdón, es que como no tengo visualizado ahorita quién me aparece, por eso no sé quién me habla. ¿Qué pasó, Yasmín? Dime. Sí, bueno, yo tenía una duda desde que, bueno, he venido estudiando. ¿Y qué función tiene la transcavidad de los epiplones? ¿O cuál es su importancia? La transcavidad de los epiplones no es que tenga una función como tal, es una estructura anatómica que se forma por detrás del aumento menor. ¿Sí? Es una región del abdomen, para que me entiendas. En esa región del abdomen encontramos muchas cosas. A ver, regrésame tus diapositivas de anatomía, hija, a ver si alguna me puede servirse. A ver, déjame ver. No, espérame, Cami, no tan rápido, déjame ver. A ver, a ver, a ver. Bueno, mira, aquí, básicamente, no. La anterior, a ver, pónmela. Creo que me servía un poquito más. La anterior, pónmela. Esta. En esta estamos viendo nosotros. Uy, ¿por qué la moviste? Dice. Perdón, doctor. Ándale. Me está saboteando ya. En esta, mira, si te fijas aquí que nos quitaron, básicamente nos quitaron todo el borde libre del aumento menor, vemos que por detrás de ella están las estructuras que acabamos de mencionar, el colédoco, el inicio de la cística, la hepática, la porta, ¿sí? Todas esas estructuras que están formando parte del hiato de Windows. Y por detrás, vemos más hacia la derecha, aquí donde quitaron ya el aumento menor, se ve ahí donde puse el cursor ahorita, se ve esa porción oscura. Esa porción oscura que se ve ahí no es otra cosa más que el hueco que queda, la transcavidad de los epiplones. ¿Qué es la transcavidad de los epiplones? No es otra cosa más que esa cavidad que queda por detrás del aumento menor, en el que vamos a encontrar diferentes estructuras. ¿Cuáles estructuras vamos a encontrar? Pues vamos a encontrar grandes vasos, vamos a encontrar a las redes linfáticas, como es el tronco intestinal, el tronco lumbar, el tronco intestinal, los ganglios preaórticos celíacos, esos ganglios preaórticos celíacos también, el tronco intestinal comunica hacia la cisterna de Kilo y el nacimiento, obviamente, del conducto torácico. Entonces, es una región que queda por detrás del aumento menor y en el que vamos a encontrar estructuras que están ocupando esa cavidad que queda ahí. No sé si aclaré tu duda, Yasmín. Sí, gracias. ¿Sí? No nos ayudan mucho las imágenes, me gustaría más que tuviéramos un corte sagital y viéndolo lateralmente para que pudiéramos ver cómo queda esa estructura de, básicamente de lo que es la transcavidad de los epiplones, para que lo compararan ustedes con lo que es la cavidad peritoneal mayor. Hace algunos años teníamos un compañero que decía, es que tenemos la cavidad abdominal mayor y la cavidad abdominal menor. Y decía, caramba, yo nada más sé que nada más hay una cavidad abdominal, pero bueno, si tú lo dices, lo debes de tener fundamentado. Entonces, pero no, a lo que se refería él es a la cavidad peritoneal mayor y cavidad peritoneal menor. La cavidad peritoneal menor es a la que conocemos nosotros como transcavidad de los epiplones. ¿Vale? Ok, entonces, aclarada tu duda, hija, pues vamos a continuar entonces con histología. Si ya no hay nadie más que quiera preguntar algo. No, entonces continuamos, Gwen. ¿Sigues tú o va a hablar alguien más de tus compañeros? Porque veo que son muchas personitas para allá biliares. Va a hablar alguien más. Ok, ¿quién va a Bueno, hablarnos de histología, por favor? Isela y yo les vamos a hablar de la histología de vías biliares, profe. Adelante, Isela.
¿Y tú? ¿Quién es yo? Daniela. Daniel. Ok, adelante. Bueno, yo les voy a hablar sobre la histología de la vesícula biliar. Y pues la vesícula biliar encontré que está compuesta por 4 capas. Ahí en este libro lo manejaban como epitelio, la lámina propia, el músculo liso y la serosa adventicia. Pero si lo comparamos con el ROS, pues va a ser como la mucosa, la muscular y la adventicia o peritoneal. Es serosa. Este, Cuando es peritoneal es serosa, ¿eh? ok. Me imagino que lo La sacaste del ROS por las imágenes que estoy viendo. Sí, del ROS y del GNSR. Ujú. Entonces, ahí tienen la costumbre de manejar que las vías biliares tienen adventicia. ¿Qué diferencia hay entre adventicia y serosa? Es en general, No no sé. nada más es para ti. Es en general todo el grupo. ¿Qué diferencia hay entre una serosa y una adventicia? Pues habíamos visto que era relacionado en cuanto si estaba en contacto o tenía partes de peritoneo, ¿no? Algo así. Me acuerdo. No me convence, No, Pero no me yo me, convence la... Quiero que me den diferencia histológica. La serosa tiene mesodermo, está compuesta por células, Las dos mesotelio, perdón, serosas células tienen mesodermo. mesoteliales. y la Mesoteliales. adventicia con tejido conectivo laxo. Y la Ok, adventicia sí no hay esa es una peritoneo. diferencia. ¿Sí? Primero, la serosa tiene células mesoteliales. ¿Qué importancia tienen las células mesoteliales? Creo que era la absorción o reabsorción del líquido, ¿no? Peritoneal. Más bien la producción. Ah, eso, la producción. La producción de líquido peritoneal. ¿Con qué finalidad? Mm, ¿Para qué nos sirve ese Para líquido evitar la peritoneal? fricción entre Para disminuir la los fricción y órganos, permitir la movilidad. ¿Nuestras vías biliares son móviles o son fijas? pues están en constante movimiento, ¿no? Realizando peristalsis y Son así. móviles, aunque aparentemente estén fijas, son móviles porque se están contrayendo, están teniendo movilidad para permitir tanto el vaciado como el llenado vesicular, ¿sí? Entonces son móviles. Entonces, ¿qué diferencia hay con la serosa y la adventicia respecto a la movilidad? La serosa permite la movilidad. Ajá. Y la adventicia nada más es de fijación, Es fija. ¿sí? ¿Qué otra diferencia tiene histológica? La cantidad de fibras elásticas. ¿Quién tiene más fibras elásticas? ¿La adventicia? La cerosa. No, La la cerosa porque serosa. La serosa para la cerosa. movilidad. Exactamente, la serosa nos permite movimiento. ¿Por qué nos permite movimiento? Porque tiene abundantes fibras elásticas. Y no nada más nos permite el movimiento, nos permite la distensión, el crecimiento del órgano. La vesícula necesitará distenderse. Con un sí me conformo o con un no me conformo, ¿eh? No Sí, me gusta estar para el sacando respuestas almacenamiento. afirmativas. Para el ¿Mandé? almacenamiento, sí. Sí, para Claro que sí, almacenar la entonces nos bilis. permite esto, que haya distensión o reducción del órgano para el almacenamiento de la bilis. Muy bien. ¿Sí? Ok, no te interrumpo más, hija. Con esto, nada más para aclararles que la vesícula biliar no tiene adventicia. ¿Sí? ¿Por qué el ROS y el GNC nos mencionan que tiene una adventicia? Porque como se pone en contacto en la fosa cística con la cara visceral del hígado, ahí también en esa cara visceral del hígado vamos a encontrar nosotros que tienen la cápsula de Gleason. Esta cápsula de Gleason, junto con la cara visceral de la vesícula que se está poniendo en contacto, va a hacer que se engruese un poquito esa cápsula de Gleason ahí, y eso es lo que ellos confunden con
un tejido adventicio, ¿de acuerdo? Pero no es una adventicia como tal. La cápsula de Gleason es parte del peritoneo y obviamente el peritoneo nos está recubriendo a la vesícula biliar. Por eso la vesícula biliar es considerada como un órgano intraperitoneal, intraabdominal, supramesocólico. Está bien. Muy Gracias. bien. Continuemos usted. Entonces vamos a tener que la vesícula vacía o parcialmente llena va a contener muchos pliegues de la mucosa. En la mucosa vamos a encontrar epitelio cilíndrico simple y de este pues va a estar conformado con células claras y células en cepillo. Las claras van a ser las células más abundantes, mientras que en las células de cepillo pues van a ser las menos frecuentes. Ambas células van a tener pues su núcleo en las bases y su citoplasma va a ser apical. Encontré que este citoplasma puede tener gránulos secretores de mucinógeno. De mucina, de moco. Ajá, sí, de moco. Y pues bueno, vamos a encontrar que en la mucosa van a existir abundantes microvellosidades apicales. Van a ser pues apicales, cortas y poco desarrolladas. También vamos a encontrar complejos de unión de igual forma apicales. Estos nos van a unir células conjuntivas y nos van a formar una barrera entre la luz del órgano y el compartimiento intracelular. Por ahí más adelante tengo una imagen en donde se puede ver este complejo de unión. También vamos a encontrar concentraciones de mitocondrias en el citoplasma basal y apical. Y pues vamos a encontrar pliegues laterales complejos. La siguiente, por favor. Ok. En la lámina propia de la mucosa va a estar compuesta por tejido conjuntivo o conectivo laxo. Este va a ser altamente vascularizado, pero no va a contener vasos linfáticos. También va a tener abundantes fibras elásticas y de colágeno. Y de igual forma, en la lámina propia vamos a encontrar glándulas tuboalveolares o mocosecretoras, principalmente ubicadas en la zona o en la parte del cuello de la vesícula. Estas glándulas van a tener la función de producir moco y suelen observarse cuando hay inflamación de la vesícula. La vesícula biliar va a ser un órgano que no va a poseer muscular de la mucosa y submucosa. En la muscular, bueno, aquí dice que por fuera de la lámina propia se va a encontrar la muscular externa. Esta también va a tener abundantes fibras de colágeno y van a ser elásticas. Los haces musculares van a estar orientados de forma aleatoria. Estos haces van a ser muy parecidos a los que encontramos en el intestino delgado, pero pues la única diferencia que va a haber entre esos y estos va a ser que pues estos no viene por capas. Por fuera de la muscular vamos a tener una capa gruesa de tejido conjuntivo denso. Y ya para finalizar, pues la serosa se va a transformar en una capa subserosa más laxa, pero, aquí me equivoqué, no va a estar en contacto con el... ¿Qué pasó, Dani? No sé qué pasó. Dice, ya no nos quiso compartir su presentación. Ya ves cómo es. Creo que se le fue el internet, dijo que estaba fallando un poco. Por eso les digo que es conveniente los que vayan a exponer que tengan 2 personitas, tengan la presentación. Así si nos ocurre algo como lo que está sucediendo ahorita, vamos, pues va a haber quién
pueda subir nuevamente la presentación. Pero ya tu parte final, conclúyela, hija. Pues que la cerosa simplemente se va a, bueno, se va a convertir en una subcerosa laxa, pero no va a estar en contacto con lo que habíamos dicho del hígado. Ujú. ¿Qué pasó? ¿Alguien nos está Gracias, Creo Karina. que Gracias, Cari nos Karina. está compartiendo. Gracias, Karina, desde Reynosa, Tamaulipas. Y para todo el mundo. Se siente de Los Ángeles Azules esta niña? Bueno, como les dije, la muscular, ¿le puedes regresar una, por favor, Cari? A ver, hay una pregunta en el chat, déjenme revisar. Dice Dani, ¿me permites por favor lo que tiene la muscular? No No, entiendo una la anterior, por pregunta. favor. Nadia, Ah, no entiendo la pregunta, Nadia. No, de hecho le decía a Dani que si precisamente podía regresar a esa parte y si me repetía la parte, bueno, lo que dice muscular, pero bueno, ya le estoy viendo, era eso. Ah, bien. Gracias. Gracias a ti. ¿quieres que te repita algo o ya nada más con verla? ¿Los haces que eran, Dani? Los haces musculares, pues son como pliegues, por lo menos lo que yo entendí son como pliegues que están formados como, pues sí, de músculo. Es que no sé cómo bien explicarlo. A ver, aquí en lo que se refiere a los haces musculares, déjenme ayudarle tantito a su compañera. ¿Conocen ustedes los ovillos de lana, verdad? Con lo que tejemos. No. ¿No? ¿Qué no No, tejen? Sí, los que son como de madera, las ¿no? A mí bolitas sí me de... enseñó mi abuelita Ajá. a tejer, ¿eh? Yo sí sé tejer. ¿Sí? Bueno, pero han visto a sus mamás cuando tejen. ¿Han hecho ustedes las bolitas de estambre para tejer? ¿Sí las han visto? Sí, Creo que doctor. sí, sí, doctor. Ah, bueno, pues cuando hacemos la bola de lana, la bola de estambre, ¿qué es lo que hacemos? Vamos envolviendo el hilo, ¿sí? Alrededor de nuestros dedos, primero formando una capa circular, después la hacemos transversal, después la hacemos oblicua, ¿sí? La hacemos longitudinal, entonces ahí vemos que todas las capas se van conjuntando para ir haciendo una bola o un ovillo de lana o de estambre, como le quieran llamar, ¿sí? Entonces, cuando dice que tiene haces de distintas direcciones de estas fibras musculares, se refiere a eso, a que tiene diferentes direcciones. En la vesícula biliar tiene que tener esta condición, no puede tener únicamente fibras longitudinales, no tiene que tener únicamente fibras circulares, porque la vesícula va a contraerse a un unísono, o sea, al mismo tiempo, para poder expulsar el contenido que va a tener, lo que está almacenando. Entonces, a eso se llama, a eso es a lo que se refiere más bien con estas fibras musculares en forma de haces. ¿Sí? No sé si aclaro tu duda, hija. Sí, doctor, muchas gracias. También gracias, Dani. Ok, bien. ¿Qué más, Dani? ¿O quién sigue? Dice. Pues son puras imágenes las siguientes. Ah, son imágenes. Ajá. Pues aquí en la primera, la que es gris, están los complejos de unión que les dije que estaban en la mucosa. Y, sí, sobre los senos de Rokitansky. Exacto, ese. Encontré que van a estar en el epitelio de la mucosa. Estos normalmente van a ser como un presagio de la alteración patológica. Tienden a acumular bacterias, lo cual va a causar
una inflamación y gracias a esta inflamación, bueno, lo que entendí es que gracias a esta inflamación podría causar los cálculos biliares. Es parte del origen de la formación de cálculos biliares. No es completamente el dato patoneumónico de su formación, ¿sí? Hay otras cosas que se deben de conjuntar. De hecho, en sus patologías que van a desarrollar en esta segunda parte del semestre, ustedes tienen que hacer la génesis de los litos biliares. Entonces, sí les encargaría, por favor, vean todas las características, todos los elementos que se deben de combinar para la formación de litos biliares. ¿Ok? Y dentro de ellos están estos. ¿Qué más? Y pues ya, aquí en la que es como de color rosa, pues se ve la luz como del órgano, el epitelio, la mucosa, la lámina propia, la capa muscular, el tejido conectivo perimuscular. Y pues... Muy bien. Algo bien importante que deben de recordar es que nuestras vías biliares, así como nuestra vesícula biliar, no tienen muscular de la mucosa y no tienen submucosa. Son preguntas de examen. ¿Sí? ¿Qué más, Dani? ¿O estás tú, Ise? Sí, doctor, ya me toca a mí vías biliares extrahepáticas. Adelante. Bueno, aquí como vemos en la imagen. ¿Te dejo tantito, Eduardo? Sí, no hay problema. Tengo que hacer una escala técnica, perdón. Sí, adelante, no hay problema. Como ya habíamos visto en anatomía, comienzan con, ay, no puedo señalar, bueno, pero comienza con los conductos hepático izquierdo y derecho, y ahí está el conducto hepático común, conducto cístico que va hacia la vesícula biliar, continúa ya con el conducto colédoco y pues termina en la segunda porción del duodeno. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Gracias. Bueno, aquí tenemos otra vez otra imagen de los conductos, pero bueno, el conducto hepático derecho y el izquierdo van a tener un epitelio simple, cúbico. En este van a tener repliegues de mucosa, que son los Lister. Están unidos a la altura del ilio. Bueno, tiene todas las capas del tubo digestivo, menos la muscular de la mucosa. Esos repliegues se llaman válvulas, son unos repliegues, a los que tú te referías, son unos repliegues que tienen una forma como de válvula. Estas válvulas se llaman válvulas de Lister, ¿sale? En el conducto común y en el conducto cístico ahorita nos vas a mencionar otro tipo de repliegues que tienen un nombre en particular. Adelante. Sí, bueno, continuamos con el conducto hepático común. Pues igual va a tener un epitelio cilíndrico que, bueno, encontré que era parecido como el de la vesícula biliar. Va a tener músculo liso y serosa. Después continuamos con el conducto cístico. Igual tiene un epitelio simple cúbico. Tiene un músculo espiral. Esto es porque en el interior tiene válvulas llamadas Heister. No sé si se pronuncia así. Sí, de Heister. Ajá. Son repliegues de mucosa. Ajá, sí. Que, bueno, encontré que eran como semilunares o pliegues ondulados. Y bueno, igual un epitelio simple cúbico y tiene una serosa también. Estos repliegues de Heister o estas válvulas de Heister, regrésanos a la anterior, por favor, así de forma rápida. Van a permitir funcionalmente el paso libre de bilis del conducto, de lo que es el conducto biliar principal a la vesícula y viceversa. O sea, cuando la vesícula se tiene que llenar, doctores, cuando la vesícula se llena, hay dos factores importantes para que se pueda llenar la vesícula.
El primero de ellos es que se mantenga cerrado el esfínter de Oddi, ¿sale? Bueno, el esfínter tanto de Boyden como de Oddi, por supuesto, ¿no? Porque tenemos aquí, hablábamos de un esfínter del colédoco y un esfínter de Oddi a la altura de la papila duodenal mayor. Bueno, entonces, estos esfínteres se tienen que mantener cerrados para permitir que la bilis regrese. En este caso, ahorita con el señalador, yo no sé si lo estén viendo. Bueno, si no en el video se va a ver. Entonces, cuando se mantienen cerrados los esfínteres de Boyden y de Oddi, la bilis va a regresar, pero no se va a regresar hacia los conductos biliares, sino se va a regresar por el conducto cístico, y gracias a estas válvulas de Heister, que son replegamientos de la mucosa, la bilis va a poder fluir con facilidad hacia la vesícula biliar para que se pueda llenar. Entonces, otro factor también que permite el llenado de la vesícula va a ser la relajación de la pared muscular de la vesícula, que ya nos comentaban hace un ratito en histología que la vesícula tiene una capa muscular, ¿vale? ¿Y qué se necesita para vaciar la vesícula? Con lo contrario, contraer el músculo liso de la vesícula y relajar los esfínteres de Boyden y de Oddi, ¿sale? Entonces, cuando se contrae la vesícula biliar, ¿qué es lo que va a pasar? Ahora la vesícula va a vaciarse en este caso, y las válvulas de Heister van también a favorecer el flujo de la bilis, pero ahora en sentido contrario. ¿Para qué? Para que la bilis vesicular se pueda liberar hacia el conducto colédoco, y una vez que se relajan los esfínteres de Boyden y de Oddi, la bilis puede liberarse en la segunda porción del duodeno. ¿Qué factores van a ser importantes? El más importante para poder contraer la vesícula y relajar los esfínteres para vaciar la vesícula, una hormona muy importante llamada colecistocinina, ¿sale? La colecistocinina, ahorita nos van a explicar, es una hormona que va a favorecer la contracción de la vesícula y la relajación de los esfínteres. ¿Para qué? Para que se pueda vaciar, para que se pueda liberar la bilis vesicular. ¿Por qué mencionamos todo esto? ¿Por qué? Porque ahorita nos comentaba su compañera Ise que las válvulas de Heister son repliegues de mucosa, pero tienen una función, ¿sale? Permiten el paso de bilis de los conductos biliares al conducto cístico y a la vesícula para su llenado, o en el caso de que se vaya a vaciar la vesícula, hacen lo contrario, ¿sale? Son preguntas muchas veces que también les hacen en evaluación, ¿sale? ¿Cuáles son el origen histológico de las válvulas de Heister? ¿Qué capa? La mucosa. mucosa. La mucosa, ¿verdad? Perfecto. Adelante, Ise, continúa. Sí, gracias, doctor. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Gracias. Bueno, continuamos con el conducto colédoco. Como ya nos habían explicado igual en anatomía, se divide en 4 segmentos, que es el primero va a llevar un epitelio cúbico simple también, una muscular circular interna y longitudinal externa. Se divide en los 4 segmentos, que es el supraduodenal, que se encuentra por encima del duodeno, retroduodenal, posterior al duodeno, retropancreático, que se encuentra detrás del páncreas, y el intraduodenal, que perfora el duodeno. Sí, exactamente. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Gracias. Aquí podemos ver en esta imagen, es la imagen que nos presentaron antes en anatomía con el esfínter de Boyden. No sé si le puedo señalar otra vez, por favor. Pero aquí más padre se ve y se ve aquí sí lo que me estabas apoyando hace rato para describir en tu imagen del lado derecho, describe perfectamente todo lo que vean cómo es más grande el esfínter de Boyden, ¿sí? El esfínter coledociano o del colédoco, y vean cómo en el esfínter pancreático principal nada más es
una pequeña porción muy pequeñísima antes de formarnos la ampolla de váter que nos marcan aquí con fibras musculares en color azul, ¿sí? Y después, aquí donde quedó el punto del cursor, pues vendría siendo el agujero de Oddi, ¿sí? Aquí se ve cortado a la mitad y hacia abajo se ve la porción inferior de ese agujero de Oddi. Y obviamente alrededor de ese agujero de Oddi, la parte más ancha de aquí de la carúncula mayor. Todo esto es la carúncula mayor, ya lo que estamos viendo hacia la luz del intestino, del duodeno, ¿sí? Toda esta parte más anchita está el esfínter de Oddi. ¿Sí? Me gusta mucho esta imagen, qué padrísima. Adelante, Ise. No te quito tu exposición, ¿eh? Sí, La bueno, verdad. sí, como ya nos no, como ya nos comentó, ay, ¿me escuchan? Ah, así, adelante. Bueno, sí, como ya nos comentó el doctor, aquí bueno, podemos observar el esfínter de Boyden con las tiras rojas del lado de la imagen derecha. Uh-huh. Ahí se encuentra el esfínter de Boyden. El ensanchamiento o dilatación que se forma al entrar al intestino es la ampolla de váter. El puntito, el orificio, ya sería, la carúncula mayor, y ahí también se encontraría alrededor el esfínter de Oddi. Este contiene músculo liso visceral y pues controla la excreción de bilis hacia el duodeno para el metabolismo de estas mismas. Y como también ya nos dijo el doctor Eduardo, es estimulada por la colecistocinina, gastrina y motilina. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Gracias. Esta imagen creo que está más explícita y de dónde se encuentra puede ser papila o carúncula mayor. Arriba se encuentra la menor, que viene desde el páncreas. Uh-huh. Como les decía, como la dilatación o ese ensanchamiento que se ve, sería la ampolla de váter. Uh-huh. Y alrededor de lo del músculo sería el esfínter de Oddi. En la imagen de la derecha, ahí se observa mejor pues la papila o la carúncula mayor y la menor, que como ya les dije viene desde el páncreas. Y creo que eso es todo de mi parte. Me gustaría, a ver, regrésala a la imagen, por favor, porque para, digamos, complementar todo lo que tú acabas de decir, y esto es importante, complementa la parte anatómica y histológica. Nos hablaban en vesícula biliar que cuenta con una serosa peritoneal, ¿sale? Con una serosa, ¿por qué? Porque parte de la vesícula, no toda, por supuesto, pero parte está cubierta por peritoneo, ¿sale? Por peritoneo visceral y contiene, por supuesto, células mesoteliales. Pero en el caso de los conductos biliares, doctores, no todos están cubiertos por serosa, ¿vale? Y esto es algo importante porque muchas veces les preguntan cuáles son las porciones intraperitoneales y las retroperitoneales de las vías biliares, ¿no? Bueno, la vesícula biliar es un órgano intraperitoneal, ¿sale? Es un órgano intraperitoneal y supramesocólico. Y de los conductos biliares son intraperitoneales el conducto hepático derecho, el conducto hepático izquierdo, el conducto hepático común, ¿sale? El derecho, izquierdo, el común, el conducto cístico, y del conducto colédoco, ¿se acuerdan que dijimos que hay 4 partes? Una supraduodenal, ¿sale? Que está por arriba de la primera porción del duodeno, una retroduodenal que está por detrás del duodeno, una retropancreática, ¿sale? Que está por detrás de la cabeza del páncreas, y una intraparietal, nos decía Isela. Bueno, ¿cuál de todas estas partes del colédoco
es intraperitoneal y cuáles son retroperitoneales. La primera porción del colédoco, doctores, la supraduodenal, es la única porción intraperitoneal. Entonces, ¿cuáles son las partes del sistema biliar extrahepático intraperitoneales? La vesícula, los conductos hepático derecho, izquierdo común, y del colédoco solo la porción supraduodenal. ¿Por qué? Porque la porción retroduodenal, o la segunda, la porción retropancreática o tercera, y la porción última, ¿no? La cuarta, que es la intraparietal, ya no se consideran intraperitoneales, sino se consideran más bien retroperitoneales. ¿Vale? Esta pregunta luego a veces también les gusta hacerla en los exámenes, para que la tomen en cuenta. ¿Dudas? Muy bien. ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? ¿Aclaraciones? Creo que no, doctores. ¿No? Bien. No sé qué, yo creo que fisiología lo Doctor, yo dejamos sí para tengo mañana, una duda. ¿no? ¿Cómo ves? Si no, mañana, ¿qué compramos? ¿Qué vendemos? Yo diría que de una vez para que mañana, no sé, bueno, si no hay ningún problema, bueno, no sé si mañana esté planeado ver algún tema. Quedan 15 minutos nada más. ¿Te lo avientas en 15 minutos, Leo? Dicen Brenda, mañana. ¿quién va a darlo? Bueno, es que lo vamos a dar yo doy la primera parte de secreción, almacenamiento y concentración, y Dari da la última, Quedan de 15 vaciamiento. minutos de la sesión. ¿Sí se lo chutan en 15 minutos? Pues si quieren. Pero había una duda, ¿no? ¿Quién tenía dudas? No, es Brenda que dice que mañana. Ah. No, doctor, alguien habló y dijo, yo tengo una duda, yo no fui. Ah, ok. ¿Quién habló? Sí, fui yo, Isela. Isela. Sí, tengo una duda. ¿Qué es lo de árbol biliar? A ver, ¿quién dio anatomía de vías biliares? Fue esta Gwen, ¿no? Regrésame tus imágenes de anatomía, por favor. Eso me lo preguntan porque viene en el cuestionario. No se vale. Es para que ustedes lo investiguen, no para que yo se los diga. Hagan trampa, los doctores. Ahí, esa déjame. Está padrísimo esa imagen. Esa está perfecto. ¿Quién está manipulando ahorita? ¿Esta Cari o esta Ise? Yo, Cari. ¿Y quién es yo? Cari. Ok, Cari, ayúdame con tu cursor, por favor, porque no van a ver el mío. Entonces, ustedes están viendo aquí toda la vía biliar extrahepática y les mencionaron sus compañeros que tenemos una vía principal, ¿sí? Y una vía accesoria. ¿Cuál es la vía accesoria? El cístico y la vesícula biliar. Ahora, imagínense ustedes con su vía principal que está formada por el conducto hepático común, síguelo desde acá arriba, es el hepático común, ese, ahí donde se unen los dos hepáticos derecho e izquierdo, vean cómo los árboles se va ramificando como si fueran ramas de árbol, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos va a formar el árbol biliar? El árbol biliar va a estar formado por los conductos hepáticos derecho e izquierdo. Ayúdame con tu cursor, hija, señalando los dos. Eso así. ¿Sí? El hepático común, el cístico y obviamente el colédoco que nos formaría el tronco común de la vía biliar o del árbol biliar más bien como tal. ¿Sí? ¿Qué sería la vesícula biliar si nosotros estuviéramos haciendo la homología, la analogía hacia un árbol de frutos? Pues la vesícula biliar vendría siendo el fruto que tenemos del árbol, ¿sí? Haciendo la analogía, ¿eh? No quiero decir que sea como tal. Entonces, aquí lo que vemos nosotros es cómo se forma el árbol biliar, pues
por todas esas estructuras que asemejan tanto al tronco como a las ramificaciones que se están generando. ¿Queda aclarado? Alguien dígame que sí o que no. Gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Chicos, no me dejen así. No, doctor, todo bien. Ok. Bueno, entonces yo creo que vamos a concluir aquí, Eduardo, ya no nos da tiempo. Quedarían 10 minutitos de clase y en 10 minutos no vamos a ver fisiología, menos si hay dudas para poder aclarar. Mañana lo continuamos. Mañana aquí os programo la sesión a las 10, a las 11:30, como lo habíamos venido haciendo. A las 11:30. Es pregunta para el grupo o para sus representantes de grupo. Juan Jesús dice que a las 10. ¿Quién apoya la moción? 11:30 dice Esmeralda. Digo que también a las 10, 10:30. Yo apoyo a Jesús y a Daniel. ¿A quién? ¿A Juan Jesús? Sí, 10:30. ¿O 10? 10:30. ¿Por qué quieren que a las 10:30, carajo? Bueno, está bien. Así me dan tiempo de tomarme un sándwich y un café. Exactamente. No como ahorita que tengo que salir urgentemente. Café. ¿Mandé? Exactamente. 10:30 Sí, está a las bien. 10:30, para que nos dé tiempo también de comer un sándwich. Órale, pues. Entonces, 10:30 la programo. Nos vemos mañana.